Contexto económico. Daniel González, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, te saludamos con gusto en este contexto económico. ¿Qué tal, Marcela? Buenos días al licenciado Ceballos y a los radioescuchas de Contextos. Bueno, terminó el proceso electoral y ya tenemos un ganador, y lo que es importante decir, Marcela, es que ni a él ni a cualquier otro de los precandidatos que hubiesen ganado la contienda por la presidencia de la República, los organismos internacionales les hubieran perdonado ya la falta de una propuesta concreta para iniciar pues con la transición de gobierno, ¿no? Y son temas que se presentan en por ejemplo, organismos como Wall Street o temas que tienen que ver con Merrill Lynch y otro tipo de calificadoras, en donde empiezan a partir del día siguiente de que se ganó la elección, qué es lo que se espera en materia económica para el siguiente gobierno, y tiene que ver con dos temas fundamentalmente que se desdoblan en otras acciones muy específicas. ¿Cómo se va a presentar el gasto y el proyecto fiscal del próximo gobierno, y cómo viene el tema de las inversiones para la economía mexicana, de tal manera que no se acelere el gasto, generando mayor endeudamiento y que no genere presiones inflacionarias? Bajo este contexto, que empiezan a analizarse ya los temas económicos del siguiente gobierno y que empezó a trabajar, y el tema ha estado muy movido. Déjame te menciono algunos temas que son importantes que se empiecen a plantear. Ya es el de la construcción del aeropuerto, la reforma energética, la relación que viene en materia económica entre Trump y López Obrador, la renegociación del Tratado de Libre Comercio y, por supuesto, el estilo en el que se va a presentar el gobierno. Son las formas en las que quieren los inversionistas internacionales la certidumbre de la que estamos hablando. Bajo esta condición, ya empezamos a ver temas en materia del equipo de transición económicos. El primero es que tiene que presentarse una reforma en pensiones, que se van a mantener las coberturas petroleras, que vienen los apoyos tanto a jóvenes como a adultos mayores, que se tiene que generar una reingeniería de gasto público, que se puede mantener el esquema de los precios de gasolina, dándole mayor certidumbre a través de una relación con la inflación. Ahorita planteamos el tema, los vamos a tratar de desdoblar. Se van a mantener las coberturas con el Fondo Monetario Internacional. Se espera que para diciembre se tenga ya resultados del Tratado de Libre Comercio y la ampliación de las zonas económicas especiales. Todo esto orientado a temas que estamos planteando sobre que son riesgos para la transición económica en nuestro país y que definen un estilo de gobierno en materia económica. Lo primero que podemos detallar, Marcela, es que la primera declaración que nos dan es que el presupuesto del 2019 será en conjunto con el actual gobierno y con el equipo del presidente Peña, y que se presentará el 15 de diciembre. Esto de alguna manera nos permite hablar de una transición tersa en materia económica. El otro factor es que se tiene que hablar de una reforma fiscal que bajo las propuestas de campaña de no incrementar los impuestos, pues sí se pueden hacer otro tipo de acciones, como generalizar el IVA o bajar el impuesto sobre la renta, de tal manera que esto aumente la base gravable, se reduzcan distorsiones como la compra de facturas y se mejore el tema de la economía informal. ¿Bajo qué condiciones? Bueno, cuando tú bajas el impuesto sobre la renta, tanto a trabajadores como a empresas, esto genera un aumento en el ingreso de los trabajadores, que pueden generar una mayor dinámica económica, que aumente la inversión por parte de las empresas, así como la reducción del impuesto sobre la renta puede incentivar más el gasto interno en el país, de tal manera que se aumente la base de recursos y formalizando, aumentar también la base gravable de contribuyentes, de tal manera que no se generen distorsiones fiscales. Esto se empieza, digamos que a trazar ya por parte del nuevo proyecto económico que se está presentando. También Carlos Ursúa, que será seguramente el nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, está hablando de que se va a mantener el apoyo tanto adultos mayores y jóvenes, como también Andrés Manuel lo planteó. El esquema, ¿cómo funciona? Bueno, actualmente se dan 580 pesos a aproximadamente 5.3
3 millones de mexicanos mayores a 65 años que no tengan ingresos superiores en pensiones a 1,092 pesos. El planteamiento es que este apoyo pase a 1,160 pesos a 7 millones de personas que tengan más de 65 años, es decir, la universalización de la propuesta, que vaya a 2 millones de adultos mayores más. Esto generaría un gasto adicional de 40,000 millones de pesos, y hay que tenerlo en consideración porque la propuesta de apoyo a jóvenes, que estamos hablando que serían 2.6 millones de jóvenes que recibirían apoyos por 3,600 pesos en capacitación y 2,400 pesos por estudiar la prepa y la universidad, generarían una carga adicional de 110,000 millones de pesos según las cuentas que nos están haciendo ya el gobierno recién electo, ¿no? Esto te hablaría de 150,000 millones de pesos, que representan aproximadamente el 18.75% de lo que se gasta actualmente por el gobierno mexicano respecto a pensiones. Pero también ya hay una declaración en el sentido de que se tiene que ver como prioridad una reforma en pensiones y ver cómo se liberan recursos bajo esta condición para enfrentar problemáticas como las que estamos planteando actualmente. Entonces, tenemos ya una propuesta de una reforma fiscal, tenemos una propuesta de una reforma en pensiones y tenemos la propuesta de una mejora en estos programas sociales tanto a jóvenes como a adultos mayores. Todavía se sigue pensando que se pueden liberar recursos para poder enfrentar esta condición mediante la adaptación de algunos programas que están siendo ineficientes por parte del gobierno federal, y aquí es donde viene el tema el presupuesto que se va a hacer entre los dos equipos. Pero para poder soportar este planteamiento, bueno, ya Andrés Manuel logró sacar un sí a los empresarios, como ustedes saben, el día de ayer en la reunión que se dio con los principales empresarios de este país, para que apoyen con la capacitación laboral y sea el gobierno precisamente quien apoye en el tema de los salarios. Sí, otro tema. Daniel, pero déjame, bueno, que tocaste esto, y la verdad es que fue una reunión muy importante porque se reunió con quienes prácticamente estaban en desacuerdo con su proyecto político en tiempos de campaña, como Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Carlos Slim Novit, Claudio X González, Valentín Díez, miembro del Consejo de Aeroméxico, etcétera, ¿no? Y finalmente, aceptaron el programa de darle empleo y becas a 2,600,000 jóvenes, que significa una inversión de 110,000 millones de pesos al año. Este es uno de los grandes programas del próximo gobierno, así como aumentar el doble las pensiones de adultos mayores, lo que se traduce en una inversión de 40,000 millones de pesos anuales. A ver, vamos sumándole, ¿no, Daniel? El presupuesto, 150,000. El presupuesto para ambos programas, estos 150,000 millones de pesos, será resultado de una política de austeridad, acabar con los privilegios y combate a la corrupción. Pero ¿todo va a salir de ahí? ¿Todo va a salir del combate a la corrupción y del plan de austeridad? No, lo que estaban planteando aquí los asesores y que hemos estado revisando tiene que ver con el tema, por un lado, de ajustar algunos programas que no están siendo eficientes. El otro tema es la reducción en gasto corriente a través de los salarios y prestaciones a los mandos altos en el gobierno federal. Y bueno, como te decía, la posibilidad de generar una reforma en pensiones que libere recursos. Todo este monto del que estamos hablando, de que serían los dos principales programas de gobierno por un monto de 150,000 millones de pesos, si tú lo contrastas, por ejemplo, con el gasto en pensiones, que son algo así como 800,000 millones de pesos, bueno, ya te permite ir ubicando de qué tamaño es ese tipo de programas, que si bien es cierto son muy importantes, son muy grandes. Me parece que ya estás generando 3 posibilidades para poderle dar validez a ese tipo de propuestas. Falta Pero, ver por ejemplo, que en realidad salgan esos recursos. Aquí lo que estamos viendo son exclusivamente planteamientos para lograr acuerdos. De ahí a que se puedan lograr en la realidad,
ese es otro tema. Mira, ¿verdad? a mí lo que la verdad es que ojalá y que sí fuera, o sea, porque por supuesto la capacitación y la posibilidad de la experiencia laboral de los chicos a los que siempre les piden experiencia para poder contratarlos es fundamental. Entonces que este programa existiera sería extraordinario. Pero de verdad, la preocupación máxima es de dónde va a sacar recursos con una deuda billonaria. Que estamos pagando una cantidad de intereses. Si nosotros en Coahuila nos estamos ahogando con los 38 mil millones de pesos que debemos, pues la federación, ¿cómo le va a hacer? Ahora, hoy mismo acaba de reiterar la posibilidad de la construcción de las refinerías, ¿no? Finalmente se reunió con Marcelo Ebrard y dijo que la construcción de las 2 nuevas refinerías a través de una licitación y la rehabilitación de las 6 refinerías que ya existen en México, y entonces pero además este proyecto lo estará dando a conocer a la opinión pública. Entonces, Daniel, dime, por favor, tú eres el experto en números, ¿sí vamos a tener dinero para hacer todo esto? Bueno, primero, de acuerdo a este programa, tanto de adultos mayores como a jóvenes, el tema que más me preocupa específicamente del apoyo a jóvenes, Marcela, no está en la capacidad de recursos ni en la solvencia financiera. Me parece que tiene que ver más con la viabilidad de poder implementar este tipo de capacitaciones, porque el modelo dual en la educación media superior ya existe desde hace 4 años, me parece que desde hace 4 años, y no se ha podido implementar en muchas de las instituciones de educación media superior por la relación que existe entre los instructores de empresas y las habilidades de los profesores de las instituciones públicas, en donde muchos, no porque sea falta de capacidad o de conocimientos dentro del aula, pero estar 20 años en una aula, 10 años en una aula, con los cambios tecnológicos que tenemos hoy en día en la economía y en las empresas de todo el mundo, es donde está el dislocamiento de la relación entre la educación y el sector productivo. Ahí es donde se tendría que estar digamos que tratando de eslabonar la relación con una nueva propuesta de la reforma de la reforma educativa. Si bien es cierto, a lo mejor descartar por completo la reforma educativa, sí meter este tipo de elementos que son fundamentales y que proyectos que ya existen no están funcionando por este dislocamiento que existe entre la empresa y el sistema de educación. A mí me parece muy prioritario que empecemos a ver cómo vamos a poder echar a andar esto, porque sí me parece fundamental que podamos darles oportunidades a nuestros jóvenes, que es fundamental. Y el otro tema que me parece también muy importante es que por lo menos ya se está reconociendo que el gran problema que vamos a enfrentar como país, Marcela, y que no podemos perder de vista, es que México se va a volver un país de viejos en los próximos 10 años, y que las presiones a los presupuestos van a venir porque cada vez vamos a ser más gente que tengamos más de 60, de 65 años, y que el gobierno va a tener que enfrentar esas cargas de alguna u otra manera, y que con el sistema de pensiones tal y como lo tenemos ahora, pues se vuelve una bomba de tiempo para mí. El otro tema que tú me estás comentando, que es el tema de las refinerías, pues es importante que se maneje, no sé con cuántos presupuestos se esté contando, ni cuál sea el presupuesto para reactivar estas 6 refinerías, pero lo que sí es importante es que tenemos que tener autosuficiencia en la generación de las energías, y a lo mejor así como las energías fósiles, que son las que están moviendo ahorita la economía en el país, tendríamos que ver cómo vamos a dar esa transición a las energías renovables, cómo vamos a dar ese paso hacia Tenemos ya el tiempo medido, Daniel, y la verdad es que otra de las propuestas en la reunión con los empresarios fue el aumento de los salarios mínimos. ¿Están las condiciones de los empresarios y del país para el aumento de los salarios mínimos? Y tendrá que ser un aumento significativo, evidentemente. Yo no coincido con esa parte. Yo creo que el incremento de los salarios tiene que estar en relación con los incrementos a la productividad de un país, y que estos incrementos en temas de la productividad definitivamente tienen que ver con la mayor competitividad que debe mostrar el país, y cómo se genera una mejora en la economía interna, cómo rehabilitamos el sector micro y pequeño, que es fundamental. Bien. Y cómo van a acceder a mejores condiciones de crédito para generar esta productividad. Muy bien, Daniel, pues muchísimas gracias por tu colaboración. Nos dejas un punto de contacto.
Estoy a sus órdenes en danerto@hotmail.com. Gracias.